¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Si ustedes nos permiten, le estamos haciendo una invitación en el programa de hoy a recorrer la propia historia de muchos que son contemporáneos, la información histórica para los que no lo vivieron y el repaso a nuestra propia memoria. Porque mañana, sábado, se va a cumplir un nuevo aniversario, no solo del Grito Mayo, sino también del regreso del peronismo al gobierno y al poder en 1973, que fue el paso previo, después de 49 días de Cámpora Solano Lima, para que asumiera la fórmula Perón-Perón. Es decir, la última dictadura hasta ese momento, llamada la Revolución Argentina, tenía como última variante al dictador Lanusse, y él le había puesto tiempo y fecha para que cualquier extranjero que quisiera ser candidato debía morar, vivir en la Argentina. Y obviamente Perón no regresó, dejó vencer esa fecha, y los jóvenes en la calle gritábamos: Lanusse marmota, Perón va a venir cuando se le cante las pelotas. Y entonces, como fue de esa manera, se armó una fórmula con Cámpora Solano Lima para lo transitorio. Algunos, caso de Abal Medina, que es un libro muy interesante últimamente, establecía que Cámpora no terminaba de entender que lo de él era provisorio y se quería quedar. Y bueno, finalmente, 49 días después, apareció otra vez el llamado elecciones y Perón-Perón fue la fórmula que terminó hasta la inmortalidad el 1 de julio del 74 del general y el más cruel de los golpes de Estado contra María Estela Martínez de Perón, que trajo consecuencias impensadas en nuestra propia historia. Porque en ese golpe, los mismos hijos de los comandos civiles guerrillas del 55 terminaron creando la figura del desaparecido. Es decir, algunos creían que cuando peor mejor para terminar con el gobierno y que el pueblo se iba a levantar en armas, y se habían equivocado. Y se equivocaron de tal forma y de tal manera que algunos festejaron el golpe de Estado en la cárcel. Y nosotros, con un puñado de 200 argentinos como mucho, estábamos en la plaza tratando de evitar lo imposible. El mes de marzo del 76, con el día 24 fijado, había llegado para producir otra vez un golpe de Estado contra el peronismo y el más cruel de toda la historia que se tenga memoria a nivel nacional e internacional. Entonces, en este programa de hoy, que es un viaje a la memoria, queremos transitar la gran cantidad de sufrimiento que tuvo el movimiento nacional, las proscripciones durante 18 años, el no permitirse que se expresara una parte voluntaria del pueblo, y que cuando lo hicimos, y en la provincia de Buenos Aires, con la boleta de la Unión Popular, ganaba Andrés Framini, dijeron, durante el gobierno de Frondizi, dijeron no entregamos el poder porque a los peronistas no le vamos a dar nada, y eso hicieron que los militares terminaran echando incluso al presidente de la República. El momento
del 25 de mayo de 1973 es para los que lo vivimos una fecha inclaudicable, imborrable, imposible de quitar de nuestra memoria. Ahora, los que están escuchando y dicen, pero con los problemas que tenemos todos los días, ¿vamos a hacer referencia a medio siglo y un año para atrás? Sí, porque el ser humano está constituido esencialmente del pasado. Todo esto que usted está escuchando, cuando lo termino de decir, deja de ser presente para ser pasado. Y todo lo que estoy pensando decirles, que pertenece provisoriamente al futuro, se va a transformar en forma inmediata en el presente cuando lo diga. Es decir, que los tiempos donde ubicamos el razonamiento, la inteligencia y el pensamiento tienen cuestiones muy fijas. Y de la manera que nosotros podemos darnos cuenta que todos tenemos un tremendo pasado, una gran incógnita sobre el futuro y un cortísimo presente. Porque el presente es un ratito, mientras que el futuro es inmenso, inconmensurado, no lo conocemos, no sabemos si es corto o largo para cada uno que viene con su propio destino, e incluso para los propios países. O no le han cambiado nombre, geografías a los países. Entonces, cuando estamos transitando sobre la memoria, tenemos que pensar que es el componente máximo del ser humano, que no se trata de hechos viejos porque tengan medio siglo y un año. Se trata de gran parte de lo que constituye la construcción de los que hoy estamos más cerca de irnos que de quedarnos, y de las generaciones, mayoritariamente, que tienen menos de 45 años y que son el 50% del padrón, que no lo vivieron, no lo conocieron, por lo tanto, ni lo gozaron ni lo sufrieron. Las sensaciones, cuando no hay vivencia, cuando no se vive, son diferentes a cuando se las narran o se las cuentan. Entonces, cuando uno fue contemporáneo a los episodios, resulta mucho más simple contarlo, narrarlo y explicarlo. Y a lo mejor el que está escuchando, que no había nacido para esa época, dice, ¿de qué me están hablando? Bueno, de lo mismo que me hubiese ocurrido a mí si en mi familia me hubieran hablado de Irigoyen y yo hubiera dicho, ¿de Irigoyen? Entonces, ¿se puede hablar de Perón? ¿Y saben por qué se puede hablar? Porque la memoria, que es selectiva, recuerda los momentos más felices. Y los momentos más felices los pasó cuando Perón fue presidente. Porque no tenía hasta su primera aparición ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni derecho a enfermarse, porque en definitiva era un esclavo, cosa a la que se quiere retornar con la ley del cachivache que está dando vuelta en el Congreso. Es decir, quitarle los derechos al sufriente, al trabajador. Y llama el actual gobierno héroes a los empresarios y no se da cuenta que sin trabajadores no hay empresarios. Y podrán decir, sin empresarios no hay trabajadores. Es relativo, porque el Estado mismo puede constituir el máximo empleo y desarrollarse y ser una potencia. Estamos haciendo entonces un programa que tiene nostalgia, historia, referencias, pero esencialmente que nos pertenece a todos, a los que no lo vivieron como un hecho de informativo histórico, a los que vivimos como un regreso a los rincones ocultos de nuestra propia memoria. Hemos sido, porque así lo ha querido el destino, partícipes de aquellas epopeyas, de aquellos episodios, como jóvenes.
de una juventud que éramos diferente, y seguramente nuestros abuelos también eran diferentes cuando eran jóvenes, a lo que después nosotros fuimos. Porque todo va cambiando, salvo algo que es imposible de cambiar, que el ser humano tiene pasado, presente y futuro. Como el futuro es desconocido, como el presente es muy corto y el pasado es muy rico, permítase entonces que hoy hagamos un programa nostálgico, histórico, pero metiéndonos en el recuerdo y en el regreso a epopélicas luchas por los derechos y porque el pueblo pudiera volver a gobernar. Mañana se va a cumplir más de medio siglo del regreso del peronismo al gobierno y al poder. Y eso pasó en 1973, cuando la dictadura parecía ser la última, y era la de Lanusse. Era la llamada Revolución Argentina. Bueno, como todos los golpes se lo hicieron al peronismo, apareció después el más cruel de todos, cuando voltearon a María Estela Martínez de Perón, luego de la inmortalidad del general, y las consecuencias se pagan hasta el día de hoy. Al día de hoy. Hay un tema que a mí me desvela, que es la guerra de los magnates contra el Estado, la guerra de los dueños de todo a nivel planetario, que en el último tiempo vienen desplegando lo que Javier Milei pone en palabras. Javier Milei pone en palabras una embestida global de los dueños de las grandes plataformas, de los dueños de, sobre todo, el nuevo capital digital, contra el Estado en todas sus manifestaciones, pero sobre todo en su condición de recaudador de impuestos. Javier Milei, digo, es parte de algo global, pero acá lo expresó muy sintéticamente Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, habitual entrevistado de esta radio, fundador y dueño de la consultora P×Q, y asesor de muchos grandes empresarios que han llevado adelante estas prácticas. Escuchá cómo lo definía. Estados Unidos. Entonces, el capitalismo se internacionalizó vía las compañías, al punto de que hay muchas compañías que son mucho más grandes que muchos países. En esa internacionalización, las compañías se aprendieron a cómo planificar tributariamente, que en castellano es cómo pagar pocos impuestos en sus países de orígenes. A posteriori de eso empezó a aparecer un bicho nuevo, que son los 1000 millonarios. Ya no los multimillonarios, los 50 tipos que tienen, nada, un tercio de la riqueza mundial. Esos multimillonarios aprendieron, igual que aprendieron sus compañías, a cómo pagar pocos impuestos. El resultado de que las compañías paguen pocos impuestos y los 1000 millonarios paguen pocos impuestos empezó a deteriorar a nivel global la calidad de las prestaciones que da el Estado. Porque acá nos quejamos de los hospitales públicos, pero en el Reino Unido también. Y tienen un sistema de salud público muy bueno, pero que se viene deteriorando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se viene desfinanciando, porque las compañías y los ricos no pagan impuestos. Y entonces de repente apareció una expresión política que dice, ¿sabes por qué te va mal? Porque el Estado te roba con los impuestos para darte mala educación, mala seguridad y mala salud. Y vos decís, no, pará, hijo de puta, son ustedes que no están pagando impuestos. No es que me están robando a mí, porque yo soy un salame que no puedo pagar impuestos en Bahamas. Pero los 1000 millonarios sí pueden pagar impuestos en Delaware. Y moverlo de hoy a mañana sin ningún problema. Claro, y entonces te quedás con multimillonarios de Argentina que tributan en Uruguay, pero sus compañías están acá. Y para compensar, el Estado le tiene que terminar cobrando el IVA a la mamá que le va a comprar la leche a los nenes. Y después te tenés que bancar que el multimillonario diga, qué vergüenza que le cobren IVA a la mamá. Bueno, claro, esto que se lo dijo en una entrevista anteayer a Luis Novarecio, es algo que sintetiza mucho de lo que nos está pasando a nosotros, porque el Estado argentino venía teniendo un déficit fiscal y un déficit primario, que ahora Milei se jacta de haber revertido, no por gastar mucho, sino por recaudar poco.
Cuando los magnates intentan convencer al resto de la población de que los que tienen razón son ellos y de que la que va es hacer lo que está haciendo Javier Milei, lo de la motosierra y la licuadora, lo que dicen es que el Estado gasta mucho, que malgasta, que gasta a lo loco, que es dispendioso. Y claro, cuando vos ves que pasó la motosierra y le recortaron 40% de los haberes a los jubilados, que dejaron inconclusas un montón de obras públicas en las provincias, incluso las que le podrían ahorrar guita al Estado, como la puesta a punto del gasoducto que terminaron el año pasado, cuando ves que se echa a personal que es útil, no que es superfluo, sino personal, por ejemplo, que garantiza prestaciones del Estado a sectores vulnerables, cuando ves que echan a gente que se encarga de hacer nuestra economía más productiva, de fomentar más tecnificación en nuestro aparato productivo. Bueno, lo que te das cuenta es que en realidad el problema es que se recaudó poco. ¿Y por qué se recaudó poco? Porque estos millonarios pagan la menor cantidad de impuestos que pueden. Y vos me dirías, sí, todos pagamos la menor cantidad de impuestos que podemos. Claro, lo que pasa es que lo que dice Emanuel Agis, ellos tienen muchas más herramientas para no pagar impuestos que el 99,9% restante de la población. Por eso es que terminan pagando en términos comparativos menos impuestos que el resto de la población. Y por eso es que hay toda una movida en el mundo para intentar revertir esta situación. Es una movida que tiene algunos orígenes en la región, porque, por ejemplo, la integra el gobierno de Brasil, de Luis Inácio Lula da Silva. Brasil, uno de los países más desiguales del mundo, quiere aprovechar que tiene la presidencia del G20 para impulsar un impuesto mínimo global a los más ricos de los más ricos entre los más ricos del mundo. Lo que dice Gabriel Zucman, que no es ningún revolucionario, de hecho es el director del Observatorio Tributario de la Unión Europea, es que si 3.000 de esos 1.000 millonarios del planeta pagaran un 2% de impuestos sobre el rendimiento de sus fortunas, se podría alimentar a las 340 millones de personas que, según la FAO, la Fundación de Naciones Unidas para la Alimentación, sufren inseguridad alimentaria grave en África. Con solo cobrarle a 3.000 de esos magnates se resolvería el hambre en África. ¿Entendés el grado al que llegó la desigualdad mundial? Bueno, Brasil viene hablando de esto con países de África, donde el hambre pega muy fuerte. Esas 3.000 personas, según la estimación del economista francés que les acabo de citar, Gabriel Zucman, reúnen unos 13.000 millones de dólares, una media de 5.000 millones de dólares, de 5 billones de dólares cada uno, porque acá se mezclan los billones a la española con los billones a la británica. Lo que tienen ellos son 13.000 billones de dólares. Y claro, con esa tasa mínima se podrían recaudar 250.000 millones de dólares, que es casi un 70% del PBI argentino por año. Eso es lo que ayudaría a resolver el hambre. Y los países de residencia de esos 1.000 millonarios ahora no están cobrando esos impuestos. ¿Por qué? Bueno, porque ingenierías financieras, empresas offshore, mamushkas de empresas que son dueñas unas de otras, les permiten justamente a estos magnates haber hackeado el sistema. Haberle ganado esa guerra al Estado y pagar prácticamente nada de impuestos. Bueno, Agis hacía un ejemplo, decía, el magnate se va a vivir a Uruguay, no paga impuestos. Es claro que al que aludía era a Marcos Galperín, un tipo que además es compadrito después en redes sociales y le dice a la gente que está equivocada y que el que tiene la posta es él, siendo que incurre en un acto de insolidaridad tan grande como ese, ¿no? Y un rasgo además antidemocrático tan profundo como el de hacer campaña por un candidato, fiscalizar para él y, si pierde la elección, irse del país, como hizo durante el gobierno del Frente de Todos. Ahora, no es el único
Marcos Galperín. Hay un montón de empresarios así en la Argentina. De hecho, acaba de publicar en España el diario Es que la mujer más rica de la Argentina usa a España para eludir impuestos con su gigante petrolero opaco. ¿Cuál es ese gigante petrolero opaco? Pluspetrol, una de las grandes petroleras privadas de Argentina, pero que se latinoamericanizó, que tiene muchas filiales en el resto de Latinoamérica donde también trabaja. Y ahí, dice Antonio Vélez, el colega que firma esta nota en el diario Es, Edith Rodríguez, que es la mujer más rica de la Argentina, que es la viuda del fundador de Pluspetrol, Luis Rey, controla ella, junto a sus 3 hijos, el 70% de estas petroleras. No hay ninguna foto de Edith Rodríguez, no se le conoce la cara. Ese es el grado de poder que tienen los petroleros en Argentina, algunos de los petroleros en Argentina. Bueno, lo que cuenta esta nota es que lleva años tejiendo un entramado de sociedades justamente para eludir impuestos. No se sabe tampoco qué edad tiene Edith Rodríguez. En 2019, la revista Forbes, que la ubicó como la dueña de la 8ª fortuna de la Argentina, la definía como septuagenaria. Según Forbes, ese año, 2019, tenía 1.700 millones de dólares. Pero lo que cuenta este colega en el diario Es que hay un entramado parecido al de otros multimillonarios latinoamericanos que utiliza a España como parte de la cadena de empresas que se poseen unas a las otras para justamente pagar la menor cantidad de impuestos posibles. En Perú hay muchas multas, por ejemplo, que le pusieron a Pluspetrol por graves daños medioambientales en la Amazonía. Y claro, lo que le permite ese entramado de sociedades a Pluspetrol es no solamente pagar menos impuestos, sino también esquivar el pago de ese tipo de multas. Claro, cuando uno le quiere cobrar una multa a una empresa, si es un gobierno más débil que esa empresa, y difícilmente se la va a poder cobrar. Ahora, las personas que después trabajen en esa empresa se van a atender en hospitales que financian esos estados, van a tener jubilaciones que también al cabo de su vida útil como trabajadores van a financiar esos estados, van a mandar a sus hijos y se van a educar ellos en escuelas financiadas por ese estado, y los magnates todo el tiempo van a seguir pagando lo menos posible. Con estas herramientas que ellos sí tienen para pagar lo menos posible y que probablemente sus empleados, al igual que todos nosotros, no tenemos. El caso de Galperín y el caso de Pluspetrol son solamente 2 ejemplos de esa guerra al Estado que tan didácticamente contó Emanuel Agis que emprendieron los grandes magnates del planeta, pero que también debajo suyo emprendieron los 1.000, 2.000, 3.000 más ricos de países como el nuestro, en contra de los intereses de todas las demás personas que necesitan del Estado o que sufren el impacto de la chique de ese Estado y que son convencidas por los medios de comunicación y las redes sociales, propiedades o mismos magnates, de que tipos con una motosierra en la mano vienen a ayudarlos en vez de a perjudicarlos. Atenti que Milei llega mañana después del Te Deum a una Córdoba que no sé si lo va a recibir de la mejor manera. Estoy viendo la campaña Milei Culiadazo, que me pareció bastante interesante, y está en línea Facundo Armela, es abogado, impulsor de la campaña Milei Culiadazo. Hola Facundo, Pablo Dugan te saluda, ¿cómo andás? Hola, buenas noches Pablo, un gustazo. ¿Cómo andás, che? Bien, acá estamos muertos de frío, está helado acá. Bueno, ahí llega Milei para que se calienten un poco. Sí, mañana vamos a renegar. Escúchame, ¿ustedes son los que te reparten las papas fritas? No, es parte de una serie de actividades que estamos haciendo y las papas fritas son una de las varias. ¿Sabes qué hicimos? Hicimos una... porque estamos re calientes con lo que está pasando con la Argentina, con lo que están haciendo. Me sumo. Y surgió como un grito de desesperado de decir, bueno, esto es un desastre, esto no se puede más, este Milei es un culiadazo, surgió como un grito de reniego entre los compañeros de renegar y dijimos, ¿por qué no hacemos la campaña?
Y esto es un remake de una campaña que se hizo en 2016 también contra Macri. Ah. Y dijimos, lo reveló y lo levantemos de nuevo y lo volvamos a hacer. Entonces surgió eso. Y cuando Milei anunció el Pacto de Mayo, dijimos, bueno, le hagamos la bienvenida, pero tenemos un problema, no tenemos un mango, porque somos todos laburantes y estamos padeciendo las consecuencias de este gobierno horrible. Entonces dijimos, bueno, hagamos como si fuéramos una comisión de una hinchada de fútbol y juntemos guita. Y hicimos un video anunciando que íbamos a hacer una campaña de recolección de plata y juntamos casi 1 millón de pesos. Yo no sé si hay más de un palo de compañeros de toda la Argentina que mandaban 1.500, 1.000. Uy, yo hubiese mandado, no me enteré, che, que embole. Ay, no agarraste tarde. Y juntamos casi 1 millón de pesos y entre la cantidad de actividades que hicimos una bandera que vamos a hacer la bandera más grande de la Argentina para recibirlo a Milei, que es una bandera de 50 metros, que una guasada. Mira. Para pintarla fue una locura. Y con eso la vamos a desplegar mañana en la movilización masiva que están organizando las centrales obreras acá en Córdoba. ¿Dónde va a ser cómo es la movida? A ver, contanos bien. Mañana convocan la CGT y la CTA y todas las organizaciones sociales y políticas Colonia y Cañada hacia el Patio Olmos. La ciudad se va a dividir en dos, del Patio Olmos a la izquierda para Milei y del Patio Olmos a la derecha para los que repudiemos su visita, que claramente va a estar ahí toda la masividad. Y además, ¿y esto llega cerca de donde va a estar Milei, del Cabildo? 3 cuadras, es a 3 cuadras. La columna va a pasar a 3 cuadras del Cabildo, que ya está toda vallada la ciudad del centro. Tiene 2 años. Ya están cagados, digamos. Sí, está todo, está puesto policía por todos lados, vino la federal, está muy bien nutrido de ¿Y presencia es cierto que hay ciudadana. sectores que quieren bloquear los accesos al aeropuerto? Uno, la ATE de Córdoba va a bloquear el acceso mañana al aeropuerto. Sí, eso es uno de los sindicatos que va a estar participando en esa actividad. Nosotros, por ejemplo, hacemos la ornamentación, los compañeros de ATE hacen quilombo en el aeropuerto y todo el resto de las organizaciones con la movilización masiva. ¿Y cuánta gente cree que van a juntar en contra de Milei? Más de 50.000 personas va a haber. Ah, la pelotita, sí, se pone lindo eso, ¿eh? Sí, va a ser muy, muy, muy grande la movilización. Y nosotros dentro Y de va a la haber, catarata- perdona, ¿y crees que va a haber gente que va a ir a celebrar la llegada de Milei? Y seguro, porque cuando él vino a hacer el cierre de campaña, fueron 1.000 personas, 1.500, 2.000, que él en las en la cobertura mediática que hacía de su acto parecía que había 2 cuadras de personas y en la toma aérea de los edificios eran un pedacito de la avenida. Sí. Así que calculo que va a tener ahí ese segmento. Pero es el que mucha más gente va a repudiar a Milei en Córdoba que la que lo va a festejar. Sí. Escúchame. Es más, están haciendo malabares para sacar a la gente que vive en la calle, en la plaza. No hay ni siquiera espacio en la plaza, es un espacio muy pequeño. Claro. Che, y culiadazo, viste que no es una palabra muy usada por acá los porteños, no entendemos muy bien. ¿Qué significa exactamente? Culiado me imagino, más o menos lo que significa, Es pero... un sinónimo de tipo malo, es un agresivo de tipo malo o de hijo de puta, en otras palabras. Es un tipo culiadazo, que es nuestro grito de bronca por la situación económica que están viviendo los argentinos y los cordobeses que lo votaron confiados en que... ¿Cómo está Córdoba? A ver, contanos un poquito cómo está Córdoba. Y complicado porque hay mucho laburo en el sector de la manufactura, el textil y el comercio, y es uno de los principales sectores que están siendo perjudicados por los tarifazos en la luz y por la baja del consumo. Y ni hablar del que vive de su laburo, que sufre también la suba de los impuestos, las tarifas, y que le suben el monotributo, y que le suben el transporte, y que le suben la nafta. Los Rappi, pobre, había un par de Rappi dando vueltas por la ciudad con los votos de Milei, pobrecito, ya le subieron el monotributo, ya le subieron la luz, ahora van a tener un aumento en la tarifa de gas. Y lo que nosotros decíamos hoy en el papafritazo, le decíamos a la gente, Milei viene mañana y le va a dejar un perno que le va a subir el bondi a 900 pesos y después le va a subir la boleta de gas, y acá por lo menos nosotros le damos algo, le damos una papa. Totalmente. Para un Milei que no ha dado nada, ha sacado todo. Nos sacó el laburo, nos sacó los ingresos, nos rompió el culo con las tarifas, todo eso es Milei. Sí, y por eso nuestro grito de bronca con el Milei culiadazo, y lo plasmamos casi de manera artística
distintas formas, porque también hacemos intervenciones en la movilización, hacemos intervenciones con cartelería. Ayer salimos a colgar pasacalles y salió uno por uno detrás la policía de la provincia de Córdoba a descolgarlos. Así que nos descolgaron todos los pasacalles los policías. ¿Y con Yarlora cómo están ustedes? No estamos bien y se complica y se hace muy difícil estar bien con Yarlora cuando está acompañando y anda con un vaivén que discursivamente, cada tanto por un acomodo de marketing y de numeración de subir puntos, decide confrontar con la provincia, pero después a la hora de los bifes lo acompañan porque después le votan todo. Y lo que pasa es que necesita la guita también, ¿no? Estará luchando porque le manden más guita. Sí. Y eso es lo que nos hace complicado en querer acompañarlo. Totalmente. ¿Y ustedes están cerca de algún partido político? ¿Cómo es la onda? Somos todos militantes peronchos. Yo he sido candidato el año pasado en las elecciones nacionales para Unión por la Patria. Y somos muchos compañeros peronchos que los que nos pusimos al hombro de esto, de decir, bueno, empecemos a organizar este grito de repudio, y se está sumando gente que no es de nuestra expresión política, pero que está caliente con Milei. Y es muy variado, que eso es lo gracioso del componente de los que integramos la campaña, que son todos laburantes y hay expresiones de todo. ¿Y cómo es el grito? A ver. Milei culiadazo. Ese es el grito de bronca que tenemos nosotros genial. Con el presidente. Es genial, Facundo. Bueno, vamos a ver mañana la manifestación paralela a la llegada de Milei y al acto que se hace en Córdoba, que además históricamente, o sea que Córdoba estuvo en contra de la Revolución de Mayo, ahí en el Cabildo. Es medio absurdo, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos zafaron del pacto y de todo ese show. Y no llegó, pobre, no llegó ni con la ley de base, que quería venir a festejar la ley de base y no te salía. No le dio la nafta, bueno. Facundo, gracias, mañana va a estar el país entero muy atento a lo que pasa en Córdoba, un abrazo. Y después le mandamos la foto de la bandera aérea cuando esté en la Por favor, la ponemos en Duro de Domar, contá con eso, dale. Muchas gracias. Abrazo, Facundo, gracias. Chao, Facundo Armella, señores, abogado, impulsor de la campaña Milei, culiadazo, ¿te quedó claro? Fuerte, Es linda palabra, es linda. El gobierno de Javier Milei, lo revelamos ayer en el Destape, tiene más de 5 millones de kilos, más de 5.000 toneladas de comida guardados en depósitos, en 2 depósitos, uno en Villa Martelli y otro en Tucumán. Desde diciembre, por lo menos desde diciembre, no sabemos cuándo llegó esa comida ahí. Esa comida tiene riesgo de vencimiento y esa comida no la entregan a los comedores y merenderos que sostienen organizaciones sociales y políticas y religiosas de todo el país con un esfuerzo enorme, sobre todo de mujeres que sostienen esos espacios de los cuales dependen más de 10 millones de personas para comer. Y el gobierno tomó la decisión de no repartir eso. Tomó la decisión también de no comprar comida. Nosotros nos fijamos en el portal de compras públicas que existe en la Argentina, si el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Niñez habían comprado algún tipo de comida. No compraron. Y están dejando a la deriva a millones de personas que necesitan esa comida y la están dejando pudrir esa comida, lo cual destrabó un nuevo nivel de crueldad de Estado. Porque es un Estado cruel, es un gobierno cruel el de Milei. Ahora, dejar que la comida se pudra, pero la comida se pudre, ustedes saben, si ustedes dejan mucho tiempo algo en la cena, se pudre, se vence, no se puede comer después, hace mal. Bueno, esta comida tiene por lo menos 6 meses. ¿Y por qué digo por lo menos? Porque la comida no llega al galpón el día que se produce. Esa comida se produjo, estuvo un tiempo en los depósitos de la empresa que lo produjo, después fue al mayorista, estuvo un tiempo en los depósitos del mayorista, después hubo un proceso y llegó finalmente al galpón. Y en esos galpones, yo pregunté, generalmente había 5 millones de kilos de comida todo el tiempo, pero comida nueva, porque se iba entregando y había una rotación constante. Y vos no es que comprás 5 millones de kilos de comida en un día, son licitaciones, lleva tiempo, y tenía que llegar esa comida ahí. Bueno, el gobierno decidió tenerla guardada, que corra riesgo de que se venza y no entregarla a nadie. Ayer nuestro compañero Jonathan Eguer le preguntó al vocero presidencial sobre esta situación. Esta fue la respuesta. Hubo un pedido de acceso a la información pública de parte del portal El Destape por 5 millones de kilos de alimentos que hay sin entregar
Desde el año pasado, esto depende del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, porque son alimentos destinados a los comedores, están abandonados en los galpones del ex Ministerio de Desarrollo Social, están guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán. Entre los alimentos están, bueno, hay 1 millón de kilos de leche en polvo, no sé, hay puré de tomate, hay arroz con carne, hay huevos, bueno, hay un montón de, estamos hablando de 5 millones de kilos de alimentos. Te quería consultar, porque estos alimentos están por vencer, básicamente, están por pudrir, son 5 millones de alimentos, digo, estamos más del 50% de pobreza. Te quería consultar si tenés información sobre el tema, qué información puede brindar el gobierno y qué va a pasar con estos alimentos. Empiezo por la primera pregunta. Con respecto a los alimentos, no es como vos mencionás, o en la descripción que haces. Efectivamente, esos alimentos existen. Esos alimentos tienen diferentes fechas de vencimiento. No están por vencerse. Los que en tal caso están o que tienen la fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y además están allí porque efectivamente la administración anterior, evidentemente, o por las auditorías que ha hecho la ministra Petovelo, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían a la cantidad de gente que decían tener, entonces efectivamente ocurrió el episodio que vos estás mencionando. Y por supuesto que los alimentos se van a repartir, ¿no? Bueno, confirma el vocero lo que nosotros obtuvimos por el gobierno, por lo tanto, confirmó algo que no podía negar. Igual, viste, niegan cualquier cosa, pero además dice varias cosas. Primero, vuelve a decir que sí, efectivamente tienen fecha de vencimiento los alimentos, pero además dice que no los entregan porque ellos creen que hubo corrupción. ¿No? Ese es el argumento que da. Hay una denuncia que hizo el gobierno de estos supuestos comedores fantasma, como le llaman. La denuncia la tiene el juez Ariel Lijo, que es el juez que el gobierno quiere poner en la Corte Suprema. No hago más comentarios sobre eso. Pero el gobierno, la misma ministra Sandra Petovelo, recuerden que también cortó la entrega de medicamentos. Nosotros hemos hablado con muchos pacientes oncológicos, con casos graves, que necesitaban de medicamentos que no pueden pagar y que Petovelo se los tenía que dar. Y no se los dio, ¿por qué? Porque dijo que había corrupción. Y se murieron algunos de ellos. Se murieron pacientes que necesitaban de esos tratamientos y que Petovelo no se los daba con el mismo argumento, que hay corrupción. Y también hicieron una causa. ¿Y saben qué les dijo ayer el juez Julián Ercolini? Otro de los jueces del Lofer, le desestimó la denuncia. Entonces le cortaron los medicamentos a la gente. Algunas personas se murieron y no había nada de corrupción. Y ahora sabemos, a partir de un trabajo periodístico que hicimos acá en el Destape, que tienen 5 millones de kilos. 5 millones de kilos de comida hace 6 meses. Y no los entregan. Y no solo lo confirmó Adorni, sino que ayer Juan Grabois, que hizo una ampliación de una denuncia que ya había hecho para que les entreguen la comida a los comedores que tienen desde su organización y todas las organizaciones del país, le contestó Pablo de la Torre en un tuit, ahí lo vemos, Pablo de la Torre es el responsable de estos alimentos, porque es el secretario de Niñez y Familia. La Secretaría de Niñez y Familia fue la que reemplazó al Ministerio de Desarrollo Social. Y Pablo de la Torre, que en su biografía dice que es médico pediatra y padre de 7 hijos, dice: Juan, esos alimentos están reservados para emergencias climáticas. Hoy la comida está llegando a la gente que la necesita, tu problema es que ya no pasa por tus manos codiciosas. O sea, este hombre confirma que tienen esos alimentos ahí guardados para una emergencia climática. No son para eso. No se compraron para eso. Y se vencen. Los van a dejar pudrir. Entonces, tenemos al vocero presidencial y al responsable del área elogiando la crueldad de no repartir esos alimentos. Elogiando la crueldad de Estado de dejar pudrir comida
en nombre de una supuesta corrupción que no demuestran. Y aún si la demostraran, el corrupto no es el que come. Aún si la demostraran, el corrupto no es esa mujer que está ahí todos los días sosteniendo un comedor. Gratis, porque hace un tiempo discutíamos que el Estado les pagara un sueldo a las miles de mujeres que sostienen esos comedores. Hoy esas mujeres no tienen ni sueldo ni comida para cocinar. Y los funcionarios hacen un elogio de la crueldad de Estado. Y la prensa se hace la distraída sobre este tema. Y la dirigencia política se hace la distraída. Y los que hablan con el presidente salen los distraídos y el presidente no da respuestas. Esperemos que hoy empiece el reparto de esos 5 millones de kilos de comida y que vuelvan a comprar la comida que los argentinos necesitan. Elogio de la crueldad de Estado. Elogio de la crueldad de Estado. Diputado Carlos del Frade tiene la palabra. Gracias, presidente. Quería compartir con todo el cuerpo algo que está pasando por una decisión que es cerrar las sucursales de correo en las pequeñas comunidades, fundamentalmente del sur de la provincia de Santa Fe. Hace poco, un presidente comunal, el presidente comunal de Berabeú, hizo una excelente declaración sobre lo que suponía el cierre de la sucursal de correo allí. Ese cierre suponía que, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la distribución de los impuestos provinciales no llegara a ningún habitante de Berabeú. Significaba que en esos lugares en donde ni siquiera hay un cajero electrónico, jubiladas y pensionadas, jubilados y pensionados no podían ni a cobrar si no fuera allí, en esa sucursal del correo. Acá se sintetizan 3 problemas. Por un lado, el cierre de lo que se pretende hacer de 120 sucursales en la zona sur de la provincia de Santa Fe, que lo está denunciando el gremio de los jerárquicos del correo, que se llama GEPROC, que le está pidiendo al ministro de Trabajo de la provincia que por favor los atienda, porque este problema tiene incidencia directa en la vida cotidiana de los pueblos de la provincia de Santa Fe. Por eso esto tiene que ser tratado dentro de la geografía santafesina. Así que le pedimos al ministro de Trabajo que por favor reciba la conducción de GEPROC Rosario. Pero este es uno de los temas. El cierre de sucursales va a generar posiblemente el despido de aproximadamente 800 personas solamente entre 35 y 40 localidades del sur de la provincia de Santa Fe. Primer problema laboral. ¿Y quién se queda con el costo social? Los municipios y las comunas. Porque eso va a repercutir en la necesidad de atender, de darle un abrazo solidario a esa familia que se queda sin trabajo. Ese es el primer problema. El segundo problema tiene que ver con la distribución de los servicios que hacen estas sucursales de correo. Muchísimos servicios de distintos estamentos, estatales y privados, provinciales, comunales, nacionales, se hacen a través de estas sucursales. Entonces es indispensable ver cómo se puede reparar esto. Tiene una incidencia social muy grande, muy significativa. Y el tercer elemento, señor presidente, es que en abril de este año venció el contrato que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe con la empresa Correo, con Encotel. Ese contrato en el año hasta abril era de 1.800 millones de pesos. Ahora la renovación por el funcionamiento de todas las sucursales aproximadamente se está calculando entre 4.000 y 5.000 millones de pesos. Fíjese, señor presidente, que se puede llegar a la tremenda contradicción que se va a estar pagando por un servicio que no se va a poder cumplir porque van a cerrar esas sucursales, como ya lo anunció el titular del Correo a nivel nacional. Este es un tema vital para muchas comunidades y su vida cotidiana. Por eso sugerimos que el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe reciba a la conducción de GEPROC, porque es algo indispensable. Por último, señor presidente, temiendo que por allí no se pueda hacer ninguna observación sobre el 25 de mayo, vamos a hacer una gambeta a través de la historia y a través de la síntesis de esto que estamos hablando, porque uno de los trabajadores del Correo, cuando recién nacía esto que ni siquiera tenía el nombre de la Argentina, se llamaba nada menos que Domingo French. French no repartía cintitas, escarapelas, repartía dagas, repartía cuchillos. Estaban impulsando una revolución.
no estaban pidiendo permiso para un mayor o menor subsidio. Querían hacer una revolución. Y como era empleado de correo, por eso lo junté, ahí hicimos el enroque. Lo cierto es que French terminó siendo un hombre que desde el correo empezaba a repartir otras cosas que no eran solamente cartas que venían cada 6 meses desde España. Estaba repartiendo el mandato de un grupo que eran solamente 165 personas, señor presidente, 165, ni una más ni una menos, que el 22 de mayo de 1810, en la idea del Cabildo Abierto, inventaron un país. Pónganse a pensar en eso. 165 personas de edad promedio, 35 años, inventan un país que desconocen su geografía por completo, no sabe que hay ríos briosos, montañas enormes, y van a buscar enamorar a esa gente en un país que desconocen a través de la palabra, mirándolo a los ojos. Estamos inventando un país y necesitamos de ustedes. No había celular, no había WhatsApp, no había streaming. Había la voluntad política de 135 personas de contagiar a las 400.000 personas que vivían en el último virreinato creado por los españoles, que fue el virreinato del Río de la Plata. Hoy, muchos años después, nosotros somos continuadores, como podemos, de aquella idea de construir un país. Somos casi 47 millones de habitantes que seguimos cabalgando sobre la idea de aquellos 135 que se animaron a inventar un país. Qué lindo que es saber que estamos para ser protagonistas de hacer realidad aquel sueño colectivo inconcluso, como siempre decimos, que escribió un pibe de 25 años, como era Vicente López y Planes, que cuando escribe los versos del himno dice: se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. ¡Qué pedazo de orgullo! Me pregunto por esa violencia de la cual hablaba la diputada Martorano, ¿cuántas pibes y cuántos pibes de 25 años tendrían hoy ese orgullo? Pero decía algo más Vicente López y Planes con 25 años. Él soñaba que con el trono, en el trono de la vida cotidiana, no esté ninguna reina, no esté ningún rey, que esté en el trono de la vida cotidiana nada menos que la noble igualdad. En ese sentido, nosotros somos protagonistas de este 25 de mayo. ¿Somos continuadores de ese sueño colectivo inconcluso o somos cómplices de una pesadilla que nos puede traer muchos dolores? Si adherimos a la primera idea, feliz 25 de mayo, señor presidente, y a todas mis compañeras y mis compañeros de la Cámara, trabajadoras y trabajadores de todo el ámbito de la Cámara y también de todas las diputadas y los diputados. Muchas gracias, señor presidente. El pueblo trabajador se está cansando, el pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria.
revolucionaria y de una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de